Y la vestimenta, hermanos, que hoy nos vamos a enfocar es sobre la lámina de oro, sobre la mitra, aquella que llevaba puesta el sumo sacerdote en su cabeza, que llevaba la siguiente frase inscrita, que decía: ¿santidad a quién? Santidad a Jehová. Este aspecto de la vestimenta de Cristo, del sumo sacerdote, hermanos, era tan importante, porque cuando se paraba el pecador para recibir el perdón de Dios, donde el sumo sacerdote intercedía por él veía esta inscripción, hermanos, allí en la frente del sumo sacerdote. ¿Y qué significaba esto? ¿Qué simbolizaba esto? Mis hermanos, esto simboliza la obra que Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, está haciendo. En Éxodo 28, 36 al 37, se le dio la indicación: harás además una lámina de oro fino y grabarás con ella como grabadura de sello. ¿Qué le pondrás? Santidad ¿a quién? Santidad a Jehová. Y lo pondrás con un cordón azul. Fíjense específicamente lo que Dios pedía. Y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón. Y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado, en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtenga gracia delante de Jehová. ¿Cuál era el propósito de esa mitra y de la inscripción que decía santidad a Jehová? Para que el pecador obtuviera ¿qué? Gracia, hermanos. Ahí está otra vez. La gracia está en todo el servicio del santuario y en la vestimenta del sumo sacerdote. Mis hermanos, si ustedes se dan cuenta, era como una especie de turbante o un gorro que cubría la cabeza durante sus unciones o durante sus servicios. Mis hermanos, esto se le conoce la mitra, este turbante, y llevaba una diadema, y esa diadema era hecha de oro, era una corona de oro puesta sobre la cabeza o sobre la frente. Imagínense ustedes, no se le ponía a un lado, no se le ponía en otro lado, sino en la frente, aquí, en el lóbulo frontal, llevaba allí la inscripción: santidad a Jehová. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el propósito de esto? La mitra, hermanos, era un elemento que le daba a los reyes y a los gobernantes una imagen de mayor dignidad. A ellos era necesario distinguirlos de una manera especial como ministros del Señor. Tenía que haber una diferencia allí. Se les tenía que distinguir para un solo propósito: que estaban allí para ministrar ante el pueblo a favor de Dios. La lámina de oro que estaba las palabras grabadas: santidad a Jehová. Esta lámina, hermanos, es el clímax, lo más significativo de todos los elementos consagrados a Dios. Santidad significa ser ¿qué? Ser separado, alejado de lo impuro y profano, y destinado al servicio ¿de quién? Al servicio del Señor. Ese sumo sacerdote, hermanos, que llevaba eso allí, tenía una gran responsabilidad. No era nomás un privilegio. Él, hermanos, simbolizaba que él estaba separado, alejado de lo impuro y profano, y estaba destinado a servir al Señor. Ahora, ¿qué quiere decir o qué quería decir la lámina, o qué simboliza la palabra o la inscripción santidad a Jehová? No solamente, hermanos, se le decía que, o significaba que estaba separado o alejado de lo impuro, sino que también se le recordaba a Aarón que Dios es un Dios santo, y que los sacerdotes deben de ser ¿qué? Deben de ser santos. Los que ministran delante de Dios tienen que recordar que han sido apartados para ser semejantes a Dios en su santidad. Dios comparte, hermanos, su santidad con nosotros. Imagínense ustedes que Él la comparte a un pecador como tú y yo,
Y es maravilloso, hermanos, porque eso que Él hizo con este sumo sacerdote terrenal, lo hizo con Cristo, hermanos, y lo hace también con cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Todos aquí se encontrarán y deben de saber esta verdad, que hay una mitra puesta sobre sus cabezas también. Una mitra que lleva la insignia que dice santidad. ¿A quién? A Jehová. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 15 y 16 nos dice lo siguiente: sino, hablando del sumo sacerdote, dice, sino como aquel que os llamó es santo, díganlo conmigo también, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo, hermanos. Dios nos llama en este segundo día de oración, nos llama y nos recuerda hacia a su santidad, a vivir una vida santa, apartados. Hemos sido apartados, hermanos, alejados del pecado, de la inmundicia y de la maldad. ¿Y cómo fuimos apartados? ¿Por voluntad propia? De ninguna manera. ¿Porque nosotros podemos? No. ¿Porque nosotros quisimos? No. Fuimos apartados y separados, hermanos, de lo inmundo, del pecado, por medio de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Ahora, 2 Corintios capítulo 7 versículo 1 nos dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda ¿qué? Contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor ¿de quién? De Dios. Mis hermanos, el camino de la santidad es un camino, hermanos, que fue preparado por Cristo Jesús. Ya está abierto ese camino de la santidad, y ese camino se abrió, hermanos, cuando Él murió en la cruz y se ha perfeccionado, hermanos, ahora que Él está en el santuario celestial, haciendo la intercesión, hermanos, ayudándonos para que nosotros seamos santos cada día más. Amén. Ahora, ¿por qué llevar en la frente la lámina de oro con la inscripción santidad a Jehová? ¿Por qué no la lleva en el muslo, no la lleva en el pecho, la lleva en otro lado? Hermanos, cada una de las vestimentas del sumo sacerdote van en cierto lugar. Vamos a estudiar el pectoral, hermanos. Esas 12 piedras preciosas que van aquí en el pecho del sumo sacerdote, y van a ver las grandes verdades maravillosas, hermanos, que simboliza toda aquella vestimenta. ¿Para qué servía, hermanos, la lámina que fuera en la frente que decía santidad a Jehová? Servía para recordar a Aarón las faltas en el servicio a Dios, y a la vez para recibir gracia, o sea, perdón, delante de él. Cuando Aarón se la ponía, mis hermanos, le recordaba a él que el pueblo, que él mismo representaba a un pueblo que estaba lleno de pecaminosidad. Él sabía que iban a fallar, pero él, hermanos, como la llevaba puesta, él también estaba diciendo: Dios te llama a que salgas de tu pecado y tu maldad y vengas a la santidad de Jehová. Él te comparte lo de él, la misma naturaleza santa de él te la comparte a ti. Y mis hermanos, tenía el propósito entonces de recordarle las faltas del pueblo de Dios, pero recordarle de que había perdón delante de Dios. Cuando venía el pecador, veía hacia arriba. El sacerdote era alto y veía hacia arriba, de donde viene la santidad y la gracia de Dios. Amén. Ahora, la mitra, hermanos, esta lámina de oro es un tipo de la gloria de Dios. La mitra, el gorro, era blanco, un color que representa la pureza y la justicia de Cristo Jesús. Amén. Eso lo cubría a él en su cabeza, y todo el manto que llevaba debajo era blanco también. La santidad, hermanos, en todo nuestro ser, desde nuestros pensamientos, en lo que sentimos, en lo que pensamos y en nuestras acciones. Este símbolo, hermanos, representa la pureza y la justicia de Cristo. Y la cinta azul que la mitra llevaba
por en medio del gorro, mis hermanos, era un signo de lo celestial, de que la justicia y la gracia de Dios vienen solamente de allá del cielo, donde mora nuestro Padre celestial. Amén. Esta es la gran verdad de esta mitra que iba puesta en la cabeza del sumo sacerdote. Mis hermanos, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, no llevó una mitra, no llevó un turbante de lino fino, sino que Cristo llevó una dolorosa corona de espinas. Él dejó, mis hermanos, esa mitra. Él dejó la corona de oro para poder venir a ponerse una corona de espinas por ti y por mí. Amén. Porque, ¿sabes? Él quiso cambiar aquello por una sola razón, mis queridos hermanos, para que a través de sus llagas nosotros fuésemos curados. Él decidió ponerse esta corona de espinas, heridas punzantes. Dice Marcos 15, 17 al 19, que lo vistieron a él de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. A él no lo coronaron como sacerdote ni como rey. Ahí en ese momento, hermanos, lo coronaron como un ladrón y se burlaron de él y lo golpearon, y esas espinas entraron, hermanos, en su sien. Y comenzaron luego a saludarle: sálvate, oh rey, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y lo escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia de una manera burlesca, mis queridos hermanos. Pero saben, bendito sea Dios, de que esa corona de espinas, hermanos, Él se la quitó, Él la venció. ¿Sabes? La venció por ti y por mí. Mis queridos hermanos, aquella corona de espinas era para ti y para mí. El Rey de Reyes y el Señor de Señores se quitó esa corona de oro para poder llevar esta corona, para que tú y yo, no la utilizáramos nunca. Fue a través de esa corona, hermanos, de espinas, después de vencer, que Él llegó, como dice Hebreos 2, 17 al 18, por el cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Amén. Cuando Él ascendió al cielo, hermanos, le fueron puestas la corona del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero entonces también le pusieron la mitra. Ahora le pusieron la mitra a nuestro sumo sacerdote allá en el cielo, a Cristo Jesús. Esta mitra, hermanos, maravillosa, bella, que ahora Él lleva delante de la presencia de Dios para poder recordarle de las faltas de su pueblo, pero también recordarle de que hay abundante gracia para el perdón de nuestros pecados. Acerquémonos también a Él, mis hermanos, porque Él está y vive para interceder por cada uno de nosotros. Miren esta gran verdad. Primera de Pedro nos dice 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Real qué? Somos sacerdotes, hermanos, y todos los sacerdotes llevaban una mitra puesta. Dice: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mis hermanos, es un alto privilegio y es una gran responsabilidad ser un sacerdote. Y todos nosotros, hermanos, somos sacerdotes aquí en esta tierra, porque así lo ha declarado su santa palabra. Tú llevas una mitra puesta. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 10: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y ¿qué? Y sacerdotes. Los reyes llevan coronas y los sacerdotes también, y reinaremos sobre esta tierra. Concluyo, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes de la visión de Zacarías capítulo 3? Dice la palabra de Dios que el sumo sacerdote Josué estaba ministrando delante de la presencia de Dios en el lugar santísimo. Y dice que allí vino Satanás y lo acusó delante de Dios. Le señaló sus pecados. Le dijo: tú no puedes ministrar, tú no puedes interceder por el pueblo, porque tú estás manchado de pecado y de maldad. Tú no puedes. Y Josué se intimidó. Satanás, hermanos, nos recuerda nuestros pecados y saca las más terribles escenas a nuestra mente de nuestros pecados. Y fíjense ustedes,
En ese momento llegó el ángel de Jehová. Y saben, vino a defenderlo. Porque Josué no se podía defender, porque la acusación de Satanás, saben, era cierta. Josué estaba manchado de pecado y de maldad. Su túnica blanca estaba manchada, era un trapo de inmundicia. Y mis hermanos, vino el ángel de Jehová que representa a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando él vino, mis queridos hermanos, le dijo: Jehová te reprenda, Satanás, Jehová te reprenda. Y sabes, la acusación dijo: hey, ¿sabes qué? El pleito no es con él, es conmigo. Tú y yo nos vamos a enfrentar aquí. ¿Y sabes lo que hizo delante de Satanás? Lo que hizo el ángel de Jehová que representa a Cristo Jesús. Mira la declaración que él hizo. Y esta fue, mis hermanos, la declaración que él hizo. Le dice la palabra de Dios en Zacarías 3:5. Dice: tu pecado ha sido quitado. Le quita su pecado, le quita su mancha, su maldad. Y mis hermanos, dice: pónganle una mitra limpia. Quiero enfatizar en la mitra, hermanos, que es lo que estamos estudiando. Esa corona que llevaba el sumo sacerdote en su cabeza. Le dijo: quítenle la vestimenta sucia y pónganle mitra limpia sobre su cabeza. Y le pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de ropas nuevas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Él había llevado a cabo, hermanos, la purificación y lo había hecho santo, lo había declarado limpio, mis hermanos, y le puso la mitra sobre él. Allí fue él declarado santo, como Dios es santo también. Mis queridos hermanos, Josué es una palabra que significa Yeshua. Simboliza a Cristo Jesús también. Cristo Jesús, hermanos, llevó nuestras faltas sobre él. Y él fue condenado por ti y por mí, pero él, hermanos, fue coronado, y él allá en el cielo fue puesta su ropa sacerdotal y le fue puesta la mitra una vez más, y Cristo Jesús está intercediendo por ti y por mí. Amén. Cristo Jesús, mis queridos hermanos, él está allí ante el trono de Dios, en el lugar santísimo del cielo. Él está allí, y esa mitra que él lleva, que dice santidad a Jehová, es la mitra que nos comparte a ti y a mí. En esta mañana, si tú crees esto, en el nombre de Cristo Jesús, yo te digo: tú y yo hoy hemos sido declarados santos, hemos sido declarados limpios, y ahora una mitra se nos ha puesto sobre nuestra cabeza. Mis queridos hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, yo los quiero invitar a que hoy lleven puesta la mitra de la santidad. Amén. Lleven puesta en su mente, en su cabeza, en sus pensamientos, esa mitra color blanca, ese gorro que cubre de lino fino, y ese manto, hermanos, de justicia en todo lo que nosotros hagamos. Amén. Que reflejemos la santidad de Jehová. No es algo que nosotros podemos obtener así nomás, o porque lo queramos. Mis hermanos, lo podemos obtener por medio de la sangre de Cristo Jesús. Y en estos 10 días de oración ya hemos visto entonces el aceite, y hemos visto ahora la mitra. Y vamos a ver, hermanos, este miércoles que viene, en el tercer día de estos 10, vamos a ver otro elemento de las vestimentas del sumo sacerdote. ¿Cuántos en esta mañana se gozan por lo que la palabra de Dios les dice? Amén. ¿Cuántos en esta mañana creen que la mitra ha sido puesta también sobre ustedes? Amén. Vamos a orar. Querido Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque como Josué, Señor, hoy nos declaras también santos, nos declaras limpios, y pones una vestimenta blanca, Señor, sobre nosotros. La mancha de pecado ha sido quitada, Padre, y hoy nos vistes con una mitra también, Señor, en nuestras sienes, en nuestras frentes, que dice santidad a Jehová.
Oh Padre Santo, y todo esto ha venido gracias al sumo sacerdote Cristo Jesús, que intercede a favor de nosotros allá en el cielo. Te agradecemos, Señor, por la obra de Cristo Jesús allá en el santuario celestial. Pedimos en el nombre de Cristo que el sumo sacerdote, Señor, su intercesión sea efectiva en nuestras vidas. Límpianos de todo pecado y de maldad, como hemos hecho énfasis, Señor, aquí esta mañana. Gracias por los momentos de oración que hemos tenido, por las confesiones que hubieron esta mañana, porque sé que tu Espíritu Santo está aquí entre nosotros. Gracias, Dios, por todo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Vamos a ponernos de pie, queridos hermanos, y vamos a terminar con el canto tema una vez más, y seremos